Bueno, vamos a desarrollar la explicación sobre las dislocaciones. De acuerdo, entonces tenemos una dislocación de borde. Vamos a poner ahí su símbolo. Esta es la línea de la dislocación de borde. Es dislocación borde. Esta dislocación está dada por una línea, que es un vector L. Tiene un origen A y uno B. Eh, Está contenida en un plano. Voy a buscar acá un plano. La contiene un plano P. Y lo otro que la caracteriza es que, bueno, están contenidas en el plano P y también ese plano P tiene una normal N, una unitaria, que es perpendicular al plano, y también existe un vector de Burger B, que es perpendicular a la línea. Entonces tenemos que el vector L es perpendicular al vector B y que L cruz B es igual a el vector normal, que representa el plano. Esto lo podemos normalizar por L por cruz B. Entonces la dislocación de borde AB eh, está contenida en un plano P, es un plano cristalográfico de máxima compactación, se mueve a lo largo del vector de Burger, que también está asociado a una dirección de máxima compactación. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Importante mencionar, bueno, qué es lo que es el vector de Burger, ¿cierto? El vector de Burger lo podemos representar como la separación interatómica que se necesita para, de alguna forma, cerrar un circuito en torno a la dislocación misma. Vamos acá a poner un conjunto de átomos, pero donde hay una dislocación presente, y vemos que esta región que está acá en azul es una distorsión de la red cristalina. La red cristalina perfecta está dada por este retículo acá, ¿cierto? O este que está acá, pero este que está acá en el interior es una distorsión donde estaría ubicada la dislocación de borde, que la ponemos con el signo T, ¿de acuerdo? Entonces, esta dislocación, que en este caso es perpendicular a la hoja, la dirección L está entrando en la pantalla, su vector de Burger viene a ser esta dimensión. La vamos a dibujar acá. Aquí está el vector de Burger. ¿Okay? Porque ese es el vector que cierra el circuito, ya que el circuito generalmente, como lo vemos acá, en cualquiera de estos dos retículos cuadrados es una dirección horizontal, una vertical hacia abajo, una horizontal a la izquierda y una vertical hacia arriba. Son 4 movimientos. Para poder hacer ese circuito necesitamos un vector adicional para poder cerrar el circuito, ya que tendríamos que necesitar 2 movimientos horizontales en el plano superior, uno horizontal en la dirección contraria, uno de vertical de subida y uno de bajada. Entonces, ese es el que cierra el circuito. Ese vector va a corresponder a una separación interatómica. Por lo general, el vector de Burger, dependiente de la estructura, va a tener una magnitud igual a 2 veces el radio atómico de los átomos. ¿Okay? O sea, básicamente si tenemos un átomo acá y otro átomo acá, eh, estas dos distancias, ¿cierto? R0 van a conformar la distancia del vector de Burger. De acuerdo, bien. Eso es lo que podemos decir sobre una dislocación de borde en principio. También podemos indicar de que la dislocación, cuando se dibuja de esa manera, como una T invertida, se define positiva. ¿Qué significa eso? De que por encima tiene un campo de compresión y por debajo tiene un campo de tracción asociada a la deformación unitaria en torno al cristal. Entonces, una dislocación negativa, que es la inversa, la vamos a buscar acá arriba, tiene el campo de compresión por abajo y el campo de tracción eh, por arriba. Y ahí pueden pasar muchas cosas interesantes como que una dislocación pueda
ser positiva y estar contenido en un plano PAE, por el cual desliza y se encuentra con una dislocación negativa. Entonces ahí, cuando se junten, se van a aniquilar. Se van a poner una sobre otra y eso reconstituye el defecto. También recordar de que sobre este plano puede estar actuando una componente de corte, tau, que correspondería simplemente a las componentes de corte del tensor de esfuerzos que esté actuando en torno a esa vecindad o ese punto. Y generalmente tau va a ser paralelo a B. Y en este caso, la velocidad de la dislocación va a ser perpendicular a la línea también. Entonces, el efecto de corte va a hacer que esa línea B se desplace sobre el plano a lo largo de una dirección perpendicular a la línea, o sea, paralela al vector de Burger. ¿Okay? Y paralelo esto a la velocidad de la dislocación. ¿Okay? Las dislocaciones se mueven, no son estáticas, ¿de acuerdo? Se pueden mover por efecto de las cargas que están actuando y también por efecto de la temperatura. ¿De acuerdo? Así que, bueno, yo creo que con eso más o menos hemos descrito la dislocación de borde. Nos faltaría describir un poco la dislocación correspondiente a eh, la dislocación de eh, helicoide o de tornillo. Vamos a crear una nueva página. De acuerdo, entonces la dislocación de borde, perdón, la dislocación helicoidal, también es una línea que tiene un inicio A, un cierto inicio B. Simplemente que el símbolo ahora no va a ser una T invertida, sino va a ser una S. Va a tener un vector L, un vector cristalográfico en el espacio cristalográfico, o sea, un vector como tal en 3 dimensiones. La diferencia, bueno, antes de eso, esta dislocación está contenida en un plano, pero ya que el vector de Burger va a ser paralelo a ella, en estricto rigor pueden haber muchos planos. Podríamos dibujar otro plano más que también la contenga, que puede ser este plano que queda por acá y queda por acá. También podría ser otro plano que contiene, ya que el vector de Burgers es paralelo a L, es paralelo al vector de Burgers. Por lo tanto, no hay un producto cruz de por medio, sino que hay infinitas planos que pueden estar contenidos en la línea y en B, ya que B es paralelo, B es un vector que se puede desplazar, puede quedar colineal con L. Generalmente el símbolo S va a ser positivo según la regla de la mano derecha, positivo, y negativo en el sentido contrario. El hecho que L sea paralelo a B, habíamos dicho que implica entonces infinitos planos, por lo tanto es más móvil que la dislocación de borde. De todas maneras, siempre bueno, eh, en un plano en particular que tiene una normal n, vamos a tener de que es perpendicular a L es perpendicular a n. Y también B va a ser perpendicular a n. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir de este tipo de dislocación? No tiene un campo de tracción y compresión, sino que es más bien un campo de cisalle. Si esta es la dislocación mirada a lo largo de su eje, acá está su símbolo, ¿cierto? Va a haber un campo en torno a ella que es de corte o cisalle. Bueno, es muy móvil porque puede pasar de un plano a otro con tal que contenga L, tiene un campo C, por lo tanto, S y la dislocación de borde no interactúan. Eso me refiero a, como dijimos anteriormente, que si yo tengo una dislocación negativa y positiva de borde, van a tender a juntarse, a atraerse y a aniquilarse. Si teníamos una dislocación positiva con otra positiva, van a tender a repelerse como si fueran equivalentes a magnetos de la misma carga. Eso es porque los campos de compresión y tracción de las dislocaciones que tienen el mismo signo no quieren superponerse, porque al superponerse lo único que van a significar tener mayor cantidad de deformación elástica, que es una deformación positiva y que saca al sistema al mínimo. Recuerden que todo sistema tiene un mínimo, como ya lo hemos visto, energía, un tipo de separación interatómica. Entonces, si yo estoy acá en el mínimo y
introduzco una dislocación en mi cristal, eso va a hacer que la energía suba. Una cantidad pequeña, pero sube. Entonces, cuando hay más dislocaciones y las dislocaciones empiezan a interactuar y empiezan a acercarse mayores esa distorsión elástica que hace que la energía suba desde el mínimo hacia valores menos negativos. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, van a haber una serie de interacciones entre dislocaciones que la vamos a ver en clase. Las dislocaciones pueden ubicarse unas sobre otras, pueden formar también ciertas orientaciones, ¿cierto? Todas con el fin de minimizar la energía. Por ejemplo, una dislocación de borde va a tender a alinear con otra eh, porque el campo de compresión y el de tracción se anula con el de compresión y tracción de la siguiente. Entonces, este campo de tracción se anula con el de compresión. Esto va a cero. ¿De acuerdo? Así que hay una serie de factores que ocurren, de alineaciones y reconfiguraciones de las dislocaciones que explican muchos fenómenos posteriores, que no vamos a ver en muy detalle, pero se ven en cursos de metalurgia asociados sobre todo a los tratamientos térmicos, en particular lo que son la recristalización. ¿Ok? Así que yo creo que esto fue gran parte de lo que se explicó en la clase del viernes pasado recuperativa, pero simplemente esto fue un desarrollo que se hizo en pizarra, así que lo dejo grabado para que pueda quedar de material de apoyo. Déjenme ver si es que hay algo que no haya mencionado más, que otra cosa podríamos decir sobre las dislocaciones. Déjenme ver, a ver si lo que haya mencionado en esa clase. Eh, sí, interesante mencionar, volver a mencionar de que cuando tengo un cristal y este tiene una dislocación y está sometido a esfuerzos de corte tau, lo que va a ocurrir es que la dislocación se va a desplazar y va a moverse a lo largo del cristal. Es como si tuviéramos una foto en un tiempo distinto. Esto es t igual a 0, t igual a c, t1. Y finalmente, cuando cruza el cristal completamente, acá en T igual a T2, y se ubica en el otro extremo, el resultado va a ser que la parte superior a la dislocación va a quedar levemente dislocada con respecto a la parte inferior. Ese es el resultado final. Esta separación corresponde a un vector de Burgers. ¿De acuerdo? Si tenemos varias dislocaciones, no solamente una, sino tenemos muchas de ellas, pueden estar unas sobre otras o levemente desplazadas. Vamos a suponer que tenemos esta configuración y aplicamos esfuerzo de corte. Recuerden que el esfuerzo de corte en este caso tau va a ser, tau es paralelo al vector de Burger. El vector de Burger está en esta dirección y la velocidad también va a ser a lo largo de esa dirección. Es una dislocación de borde. Entonces, en este caso, si tenemos varias, el resultado final van a ser una especie de escalera. Cada vez que la dislocación llega al extremo, se manifiesta como un pequeño escalón de dislocación. Que acá pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, acá pusimos 1, 2, 3, 4, 5. 5 dislocaciones y 5 escalones. ¿Se fijan? Entonces, lo que estamos viendo es que la deformación plástica, ya que va a ser permanente, las dislocaciones no van a volver atrás, deja como resultado una deformación angular plástica en el material. Hay que entender de que las deformaciones plásticas se observan con el ojo desnudo, ¿cierto? Son del orden de los milímetros, desde décimas de milímetro a muchos milímetros, ¿cierto? Y los vectores de Burger son del orden de separación interatómica, o sea, tienen del orden de 0.1 nanómetro. Si la deformación total, ¿cierto? Si el delta plástico es del orden de 1 milímetro, eso implica que por lo menos tuvieron que haber habido, esto es 1 por 10 a la 3 metros, 10 a la menos 3 metros, dividido por 0,1 por 10 a la menos 9 metros. Eso implica por lo menos un factor de, esto lo pasamos arriba, queda con 10 a la 9, quería 10 a la 6, abajo tenemos 0,1, eso me va a amplificar esto aproximadamente a 10 a las 7 dislocaciones. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de fácilmente 10 millones de dislocaciones presentes.
10 millones de estas T's están presentes en el material. ¿Mm? Ahora, cada una de estas T's, ¿cierto?, tiene un largo, como ya lo hemos dicho. Este T invertida tiene un cierto largo asociado a un vector L. O sea, la norma de ese vector L puede ser una cierta distancia L. Por lo tanto, tendríamos 1.000.000 por L, si es que fuese un valor promedio. Si ese L mide lo que sea, ¿cierto? Mide 1 milímetro, por ejemplo, por decir algo, o mide 0,1 milímetro, vamos a suponer que esto es del orden de 0,1 milímetro, tendríamos entonces milímetros, ¿cierto? Eso es 10 a la 4, a la menos 4, por 10 a la 7, estaríamos del orden de 1.000 milímetros y eso sería 1 metro. Tendríamos 1 metro de dislocación en el interior de este cristal para lograr una deformación de 1 milímetro. Ahora, si tenemos una deformación de 10 milímetros, probablemente vamos a tener 10 metros y así podríamos llegar a tener cientos de metros hasta kilómetros de dislocación en el interior de un material. ¿Ya? Hay que tener que la dislocación es un defecto lineal, no es volumétrico. Y en el caso de finalmente en el caso de la dislocación de helicoide, es más difícil de representarlo, ¿cierto? Hay que imaginarse si tuviésemos un cilindro y ese cilindro uno le aplica un tau de torsión, la dislocación va a estar acá en el eje y lo que se va a generar es, al torsionarla, es una especie de desplazamiento superior con el vector de Burger, en este caso, paralelo a L. Entonces, el vector, al torcerla, se va a levantar una capa sobre otra, es como un tornillo, como un helicoide que se está formando, y eso va a producir entonces que L sea paralelo a B. Por último, tenemos que ver el tema de lo que son dislocaciones mixtas, el último tema. Ahora ya hacer mixta no se trata de una línea, sino es una curva, puede ser esta curva que estoy dibujando acá, en el espacio, que podría tener un carácter de borde en el extremo A y un carácter 100% helicoidal en el extremo B, ¿de acuerdo? ¿Qué implica eso? De que en cualquier otro punto intermedio, si yo trazo la tangente en ese punto, podemos descomponer eh, con respecto a una posición eh, perpendicular y otra tangencial, ¿cierto? El vector de Burger, ¿cierto? El vector de Burger va a estar en alguna posición del espacio, por ejemplo acá, y podríamos entonces decir que en ese punto lo desplazamos, poner otro color, y por lo tanto va a tener una proyección, si lo llevamos acá de nuevo, tendríamos este eje acá y el vector de Burger en rojo, podría quedar así. Se va a tener una proyección en este sentido y una proyección en este sentido. Vamos a borrar esto para que quede mejor ahí. Entonces, si este es el vector de Burger, si este es B, va a quedar con una proyección perpendicular a la línea, que esta sería la componente de B de borde y esta sería la componente de B paralela o helicoidal. Y de esa manera podemos, de alguna forma, descomponer el carácter, ¿cierto?, de la dislocación en una componente de la dislocación mixta, en una componente que va a ser de borde y otra que es helicoidal. Y eso estaría entonces permitiendo describir cualquier dislocación, la forma que venga, la trayectoria lineal, en un punto en ella, a través de la tangente a esa curva, y proyectando el vector de Burger como corresponda. ¿De acuerdo? Así que esa un poco. Con eso terminamos este bloque, que es complementario al video que se grabó de la clase, que solamente muestra los PowerPoint y mi audio, ¿de acuerdo? Así que yo creo que esto en parte se dio también en la clase hoy día, pero sirve para quienes no pudieron venir a la clase hoy día y no pudieron venir a la clase el viernes, ya que era recuperativa, para que puedan entender un poquito sobre las dislocaciones de borde, la helicoidal y la mixta, ¿ok? Mi disculpa, estoy recién estrenando esta tableta, el lápiz no es muy bueno, así que la letra no queda tan bonita como esperaba, pero por lo menos un apoyo para que lo puedan ir complementando. ¿Ok? Eso, nos vemos.